Hola, buenos días, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Camilo Vargas, soy pediatra reumatólogo, soy pediatra egresado de la Universidad del Valle y pediatra reumatólogo de la Universidad del Bosque de Bogotá. Para mí es un placer hacerle la introducción a la semiología del paciente reumatológico, en el cual se hace énfasis en algunos aspectos muy importantes eh, de la evaluación musculoesquelética del paciente. Siempre les vamos a recordar que la anamnesis, la historia clínica, siempre van ligados al examen físico, o sea que no podemos hacer un examen físico sin haber tenido una impresión diagnóstica arrastrada de lo que queremos saber y lo que hemos preguntado del paciente. Eh, y uno se pregunta, ¿debemos aprender bases de evaluación musculoesquelética? Cuando nos hacemos esa pregunta y hacemos una revisión de la literatura, encontramos que aproximadamente un 3% o más de los pacientes tienen una anamnesis, o sea, una anotación en la historia clínica acerca de una molestia musculoesquelética cuando llegan a consulta externa o cuando llegan a urgencias por cualquier otro motivo. Y mucho menos porcentaje vamos a encontrar de un registro del examen físico. O sea que prácticamente la evaluación musculoesquelética está dejada para el paciente que consulta por una queja dirigida como tal, o tiene dolor en la rodilla, o tiene inflamación en un codo, o tiene dolor en las manos. Pero por lo demás no hacemos una evaluación general en todos los pacientes, que es algo que queremos que se corrija poco a poco para tratar de identificar mucho más temprano alguna alteración reumática. El espectro de la reumatología es muy amplia. La reumatología es una de las subespecialidades, especialmente en pediatría, es reciente, no es tan vieja, y tiene un espectro tan amplio que nos articulamos con muchas otras especialidades. Así como tenemos la neurología con las encefalitis autoinmunes, tenemos dermatología con las esclerodermias y las esclerosis sistémicas, tenemos las nefritis, las glomerulonefritis compartidas con los nefrólogos, tenemos uveitis compartidas con los oftalmólogos, tenemos vasculitis sistémicas y en especial tenemos dos enfermedades importantes. Una, la artritis idiopática juvenil, que es la enfermedad reumatológica crónica más frecuente en la edad pediátrica, y por otro lado tenemos la dermatomiositis juvenil, que es el compromiso del músculo en nuestros pacientes. Una de las grandes conocidas es el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Y este lupus eritematoso sistémico es de una presentación igual a la del adulto, pero con unos factores de riesgo y un pronóstico un poco peor que en los pacientes adultos. ¿Qué vamos a preguntar nosotros antes de empezar una evaluación musculoesquelética? Tenemos que preguntarle las características fundamentales del síntoma principal. Entonces, si es el dolor cuando empezó, con que se alivia, con que se mejora, le administramos medicamentos al paciente y él se siente mejor, que tanto mejoró en una escala de 1 a 10, que lo agrava, ¿sí? Y hay algo muy importante cuando preguntamos esto. ¿Qué factores asociados fueron desencadenantes? Si fue posterior a una infección, si fue asociado o simultáneo a una infección, ¿sí? O si hubo un trauma, si hubo una evacuación, si hubo algo adicional, porque allí encontramos muchas luces de lo que podemos llegar a evaluar al examen físico y correlacionarlo y hacer un diagnóstico apropiado. Hay un aspecto muy importante que tenemos, que es el dolor inflamatorio versus el mecánico. ¿Qué es inflamatorio? Pongamos un ejemplo, una artritis en un codo. Entonces, el paciente con la artritis en el codo se levanta en la mañana con rigidez. Acuerden que hay un pico de citoquinas inflamatorias en la madrugada, y eso sucede en todos los pacientes con artritis. Entonces, por ello ellos se levantan en la mañana con algo de rigidez, lo que llamamos rigidez matutina. Eso no lo da el dolor mecánico. El dolor mecánico aparece cuando el paciente, y en este caso el niño, empieza a hacer alguna actividad, y esa actividad física, ¿sí?, genera el dolor. Entonces, ¿qué tenemos? Una lesión de ligamento, tenemos una lesión de osteocontrosis, tenemos una lesión mecánica que produce la limitación del dolor en la articulación o en el hueso. Entonces, hay unas diferencias importantes que tenemos que conocer entre dolor inflamatorio y dolor mecánico. ¿Quién se nos mejora con el reposo? El dolor mecánico. Acuérdense que fue desencadenado con la actividad física. O sea que si hacemos reposo y nos colocamos probablemente compresas o hacemos medios locales, vamos a mejorar mucho. Por el contrario, el dolor inflamatorio no se mejora fácilmente. Historia médica pasada. ¿Qué les vamos a preguntar? Lo que le preguntamos a todos los pacientes, absolutamente todo. Si han tenido enfermedades, si está hospitalizado, si han tenido algo de intervención, alguna cirugía,
El desarrollo es muy importante para nosotros, el desarrollo psicomotor de los pacientes es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros niños no son hábiles para expresarnos que tienen dolor, ¿sí? Pero los papás a veces son capaces de discernir y decir, mira, mi niño antes subía las escaleras de una forma más rápida, ahora no, las sube lentamente, o se sienta y las sube, o las sube lento, las sube de lado, las sube con apoyo, las sube de una manera distinta. Entonces, todo lo que son los hitos del desarrollo y todas las capacidades que tenga el niño son muy importantes de evaluar. Y los padres allí nos ayudan mucho, los padres o los cuidadores, porque nos van a decir, el niño ya no dibuja con la habilidad que dibujaba antes. ¿Qué tiene ahora? Tiene una artritis en las manos. Entonces ya no es capaz de sostener el lápiz ni de tener la habilidad que tenía antes. Los antecedentes familiares para enfermedad reumática o enfermedad inflamatoria, ¿sí? Los preguntamos muy específicos, los preguntamos con el nombre de la enfermedad, ¿sí? Entonces decimos, en su familia ha habido alguien con psoriasis, ha habido alguien con enfermedad inflamatoria del intestino, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Los tenemos que preguntar con el nombre, porque si preguntamos de una manera muy específica, en su familia ha habido alguien con el colon inflamado, entonces nos pueden decir muchas cosas, como irritar, nos pueden decir una serie de cosas que no tienen que ver con nuestra clúster o estos grupos de autoinmunidad familiar que queremos identificar. Ahora vámonos bien a la semiología articular y vamos a hacer un énfasis en la artritis. La artritis, acuérdense que la IJ es la enfermedad crónica reumatológica más frecuente en la pediátrica, la IJ. Entonces, las manifestaciones musculoesqueléticas de nuestros pacientes pueden tener una causa benigna, ¿sí? Y cuando esa causa es benigna, pues es algo que no va a pasar a mayores, va a resolver fácil o va a ser autolimitado, o por el contrario es algo que fue generado después de un trauma. Y por último dejamos las causas inflamatorias crónicas, donde vamos a ubicar la artritis idiopática juvenil, ¿sí? O la artritis asociada a otras enfermedades, porque yo puedo tener un lupus eritematoso sistémico que debuta con artritis. Puedo tener una dermatomyositis juvenil con artritis asociada. Puedo tener una esclerosis sistémica con artritis también. ¿Cómo se define la IJ? Entonces, yo defino un paciente con artritis idiopática juvenil si tiene 6 semanas o más con el compromiso articular. O sea, llevamos mes y medio enfermos. No es que llevamos una semana y ya decimos que tiene una IJ crónica, no. ¿Sí? A las 6 semanas, la gran mayoría de las enfermedades autolimitadas, como trauma, como las sinovitis transitorias asociadas a una infección, ¿sí? Esas enfermedades resuelven. O sea que yo cuando cumplo 6 semanas o más estoy hablando de algo crónico en reumatología. Edad, tengo que tener menos de 16 años. La idea es que lleguemos hasta los 18 años con esta definición en los próximos años realmente, y todo lo que sea menor de 18 años pues va a ser pediátrico. Y lo otro es que se tienen que excluir otras causas. O sea que yo no puedo tener una artritis idiopática juvenil cuando tengo una tuberculosis activa, porque puedo tener tuberculosis en esa articulación. Entonces tengo que excluir cualquier otra causa de la. Hay unos días especiales en el año, este es el del 12 de octubre, el 12 de octubre es el Día Mundial de la Artritis y hacemos una alerta, una sensibilización, una awareness, una conciencia de que la IJ existe y que la artritis es una enfermedad que no solamente da en pacientes adultos o en pacientes ancianos, como todavía creen muchas personas, incluido personal médico. Este es unos fotogramas de las primeras descripciones que se hicieron de artritis crónica, y estas se hicieron en 1896. El doctor George Frederick Steele describió una forma de artritis crónica en niños. Y si ustedes ven, estos niños son niños que parecen desnutridos, se ven con poco pelo, se ven con unas articulaciones deformes, inflamadas, como vemos los codos. Miremos la posición de las muñecas, ¿sí? Miremos que este paciente tiene unos tobillos gorditos, este paciente tiene un compromiso sistémico, tiene un compromiso poliarticular, muchas articulaciones enfermas, se ve comprometido sistémicamente, no es un niño que se ve sano. Y el doctor Frederick Steele describió la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico, que es una forma de artritis, que es única, porque además de la artritis tiene fiebre, hacen exantema, se les puede crecer el hígado, el vaso, pueden hacer adenopatías generalizadas, pueden hacer serositis. Entonces es una forma de compromiso muy importante, muy severo, que es fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene estas características llega a urgencias definitivamente, y no es un paciente que se queda en la casa. Entonces estos pacientes generalmente llegan a urgencias, llegan a hospitalización y los pueden hacer un diagnóstico relativamente rápido. Las banderas rojas es algo que se tiene que aprender y algo que no es negociable.
Las banderas rojas nos van a indicar que el paciente tiene que ser evaluado en ese mismo instante cuando lo identificamos, sea en nuestro consultorio, sea en urgencias, ¿sí? Sea de una forma ambulatoria, sea en hospitalización, ¿sí? Y estas que son, todo paciente que tiene compromiso articular asociado con fiebre, malestar general o manifestaciones sistémicas, ¿sí? En algunos casos lo van a encontrar como síntomas B, que es el niño que tiene hiporexia, pérdida de peso, sudoración. Este niño tiene que ser evaluado inmediatamente porque puede tener o una infección o una malignidad. Por otro lado, la presencia de linfadenopatías y o esplenomegalia, que nos indican que puede haber una malignidad, una leucemia, un linfoma o puede haber una infección severa. El dolor óseo o articular acompañado de fiebre, porque siempre hay que descartar como primera opción infecciones. Y el dolor refractario o persistente despertar en la noche. Los pacientes con leucemias o con lesiones tumorales que hacen infiltración del hueso o de la médula, ¿sí? Por la noche tienen un exquisito dolor y estos pacientes se despiertan en la noche, se acuestan y se despiertan en la noche y sienten importante dolor, que puede ser asimétrico y que hay que aprender a diferenciarlo de los dolores benignos de la infancia o dolores de crecimiento que llamábamos antes. ¿Por qué? Porque este niño tiene compromiso, además de hiporexia, tiene pérdida de peso, puede tener adenopatías, entonces es un niño con unas características diferentes. Si vemos a un niño dolor de crecimiento, es un niño que le duelen las piernas, pero por lo demás lo vemos sano. Tiene un buen crecimiento, come bien, no es enfermo, por la mañana se levanta sin cojera y está perfecto. Pero le duelen las piernas en la noche y generalmente son simétricos ese dolor y no es capaz de identificar un sitio exacto de dolor. Él se señala las piernas generalmente, todas las pantorrillas. Y por último tengo la incongruencia entre la historia clínica y lo encontrado en el examen físico. ¿Por qué? Porque lo primero que se nos viene a la mente cuando hay una incongruencia entre lo que escuchamos y nos han contado los papás de la historia del niño es que, y lo que encontramos en el examen físico, es que puede haber algo de maltrato infantil. ¿Listo? Entonces estos pacientes tienen que ser evaluados inmediatamente por un grupo interdisciplinario. Ahora bien, ¿cómo identificamos la artritis? Permita que el niño esté en un sitio cómodo, ¿sí? Donde él se sienta mejor, donde esté tranquilo. Sea sistemático en la evaluación del paciente, ¿sí? Entonces todos los hemos ordenado, empezamos de cabeza a pies y pasamos por todos lados, por todas las articulaciones. Y hay una estrategia que se llama el PEDALS, ¿sí? Que es creada por la doctora Helen Foster, ella es una reumatóloga pediatra del Reino Unido y que plantea una estrategia en la cual podemos evaluar sistemáticamente diferentes grupos de articulaciones, incluso músculos, para no pasar por alto ninguno y poder hacer una identificación temprana de alteraciones. Por último, el sitio afectado es el que evaluamos al final, porque si lo evaluamos al principio y le generamos dolor en esa articulación o en ese hueso del niño, pues va a estar llorando el resto del examen físico. O sea que lo último que los papás nos reportan, que lo encuentran anómalo, que se le duele la rodilla, pues le vamos a dejar la rodilla al final. Jugamos con él, le evaluamos todo lo demás y al final miramos la rodilla. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene artritis? Entonces, cuando yo estoy en el hospital universitario y me dicen, doctor, hay un paciente de urgencias con una artritis, yo le digo, ¿seguro que tiene artritis? ¿Y qué me tiene que responder? Sí, doctor, tiene cambios inflamatorios en esta articulación, sea la muñeca, las manos, la rodilla, ¿sí? Y si no tiene cambios inflamatorios, me dicen, doctor, tiene dolor cuando le palpo la muñeca. Y si no es así, me dicen, doctor, tiene dolor cuando le movilizamos la articulación. Entonces, si tiene alguna de estas características, el paciente es posible que tenga artritis, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante porque tenemos que diferenciar si el paciente tiene o no tiene artritis, porque de ahí se desprende toda la evaluación que vamos a seguir hablando. Miremos estos tres casos. Miremos el primero, entonces, la inspección. ¿Qué miramos allí? Miramos que los maléolos del tobillo de este paciente están perdidos, no se identifican muy bien. ¿Por qué? Porque hay un edema articular o periarticular en ese tobillo. Y si vemos, ¿sí?, los dedos del paciente y los comparamos, que es algo muy importante, siempre tenemos que comparar el lado izquierdo con el derecho, vemos que tiene un segundo dedo del pie izquierdo, lo tiene gordo, parece una salchicha. Semiológicamente, ¿cómo lo llamamos? Dactilitis. La dactilitis es una inflamación del dedo, es una inflamación que va más allá de la articulación, compromete tendones y tejidos blandos de ese dedo y parece una salchicha, entonces lo vamos a llamar dactilitis. La dactilitis se puede presentar en la artritis idiopática juvenil, pero también se puede presentar en leucemias, en tuberculosis, ¿sí?
y en las crisis de anemia de células falciformes en los pacientes gripanosíticos. O sea que no es exclusivo del IgG, pero cuando encontramos dactilitis podemos pensar en que el paciente tiene un espectro de artritis idiopática juvenil, y especialmente los pacientes que tienen psoriasis o tienen familiares con psoriasis pueden hacer este tipo de lesión inflamatoria. Miremos el caso de la mitad. Palpación. Si ustedes ven las rodillas de este niño, es un bebé, este niño tiene menos de, tiene 2 años, 2 meses aproximadamente tiene este paciente, que es de la vida real, y tiene una artritis importante en rodillas. Si ustedes lo ven, tiene unas rodillas cortas, grandes, inflamadas, y si las palpamos de cúbito al paciente, vamos a hacer presión sobre la rótula y vamos a sentir cómo hay un paloteo, porque ella está flotando, la rótula está flotando por el líquido que hay en la articulación. La rótula flota y hacemos el signo de la tecla o signo del tecla. Por otro lado, tenemos en el último ejemplo la movilidad. Cuando pedimos al paciente y vamos a evaluar la movilidad de una articulación, tenemos 2 cosas diferentes. Una es la movilidad activa. La movilidad activa la hace el paciente. Yo digo, camina, muévete, estírame la rodilla. ¿Sí? Y la movilidad activa de este paciente no permite que haga una extensión de rodilla completa. Después, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros los examinadores? Lo acostamos, lo ponemos en decúbito y le decimos, tú no vas a hacer fuerza, yo voy a hacer todo el movimiento. Entonces vamos a hacer la movilidad pasiva y vamos a encontrar cierta limitación en esos rangos de movimiento por dolor. Y si hay dolor, podemos decir, esta articulación tiene un proceso inflamatorio, ¿sí? Y podemos definir que el paciente tiene una artritis o no. Este es el PEGALS. El PEGALS entonces es la evaluación de marcha, de brazos, miembros superiores, miembros inferiores y columna en pediatría. ¿Ok? Entonces, como vemos en la imagen, tenemos unas maniobras de detección y estamos definiendo qué es lo que estamos hablando. Lo primero que hacemos es mirar al paciente, ¿sí? Con una desnudo realmente, con ropa interior, nada más tenemos que mirar cómo la postura del paciente, cómo camina, cómo deambula, y hacemos un rastreo general de si vemos alteraciones grandes. Luego lo miramos caminando y hablamos qué pasa en los pies, si hay cambios inflamatorios. Los tobillos se miran por detrás. Cuando queremos evaluar inflamación en los tobillos, siempre lo hacemos por detrás para mirar si se pierden los datos anatómicos y los malévolos, ¿sí? Si el paciente nos refiere que le duelen los talones al caminar, ¿sí? Eso se refiere al campo de lentecitis que vamos a ver más adelante, de los sitios de inserción tendinosas. Le decimos al paciente que estire las manos y miramos si hay cambios inflamatorios en las manos. Le decimos que cierren los puños, que volteen las manos hacia arriba y que haga una habilidad de juntar el dedo pulgar con cada uno de los dedos de la mano. Y ahí miramos destrezas manuales, miramos coordinaciones y miramos si hay limitación de las pequeñas articulaciones de las manos. Tocar la punta de los dedos de la mano. Luego hacemos un squeezing o compresión que la hacemos sobre los metacarpofalángicos. Las articulaciones metacarpofalángicas en niños y en adultos son de los sitios de mayor compromiso en las formas poliarticulares de artritis. Estas formas poliarticulares de artritis afectan más frecuentemente a adultos, lo que se hace referencia a la artritis reumatoidea seropositiva, ¿sí? Entonces el squeezing o compresión de las metacarpofalángicas es muy dolorosa cuando hay artritis. Cuando hay artrosis, que se ve más en adultos que en niños realmente, el compromiso es distal, de articulaciones distales, interfalángicas distales. Metacarpofalángicas, artritis, interfalángicas distales, artrosis. Luego le decimos que ponga las manos juntas, ¿sí? Y que eleve los codos a nivel de las muñecas para saber si hay limitación en las muñecas o si genera dolor porque haya artritis en las muñecas. Luego lo hacemos dorso con dorso también. Le decimos que eleve las manos y mire hacia arriba. Los pacientes con artritis pueden tener compromiso cervical, que es muy importante en las formas poliarticulares y en las formas sistémicas de la enfermedad. Porque si tenemos un paciente con artritis cervical, es de peor pronóstico y tenemos que hacer una intervención terapéutica mucho más agresiva. Después le pedimos que coloque las manos junto al cuello y hacemos toda la evaluación de la articulación de hombro. Luego miramos la rodilla y la palpamos el paciente en decúbito, ¿sí? Hacemos como se ve en la imagen, lo que hacemos es escurrir desde la parte del cuádriceps, ¿sí? Bajamos todo ese líquido que pueda haber suprarrotuliano y luego con el dedo pulgar hacemos compresión sobre la rótula y miramos si balotea, si flota, porque el líquido tiene flotando la rótula en el interior de la articulación. Luego hablamos de las caderas. Las caderas
se evalúan de la forma en la que hacemos desde recién nacido el paciente. Miramos si hay crédito, si hay dolor, si hay limitación en las rotaciones externas o internas de la cadera. Estos tres últimos pasos del PEGAL son mirar la apertura oral, porque los pacientes con artritis idiopática juvenil pueden hacer controles sobre la rodilla bilateral. Pero pedimos que pongan sus 3 dedos medios de una mano en forma vertical y se los introduzcan en la boca. Si es capaz de hacerlo, es probable que no tenga una limitación articular. Pedimos que haga flexión lateral de cuello, cuerda por artritis de columna cervical, y por último le pedimos que se incline con el cuerpo hacia adelante para saber si hay limitación de la columna lumbosacra en lo que identificamos las espondiloartritis. Ahora bien, el PEGALS se puede encontrar como una aplicación para la app, ¿sí? O se puede descargar la cartilla que está traducida a español y está traducida a múltiples idiomas, y es una forma de evaluación que ha sido reproducida y ha sido validada en grupos pediátricos, y no solamente en artritis idiopática juvenil, sino también en mucopolisacaridosis, que tiene limitación articular, y otras enfermedades, ¿vale? Bueno, plus adicional que no está en el PEGALS es la prueba de Chobers, que es similar a la inclinación que vimos en la prueba del PEGALS. Pero aquí, ¿qué hacemos? Medimos, colocamos un punto inicial, ¿sí?, entre los dos agujeros de Venus, que es el punto inicial, y medimos 10 centímetros hacia arriba y 10 centímetros, y 5 centímetros hacia abajo, o sea que tenemos 15 centímetros en total. ¿Para qué para qué se realiza la prueba de Chobers? Para mirar la movilidad de la columna lumbosacra, ¿listo? Que está limitada en los pacientes que tienen espondiloartritis juvenil, ¿sí?, o que tienen espondiloartritis en adultos. Recuerden que los adultos pueden hacer una forma que se llama una espondilitis anquilosante, que es que se van formando osteofitos y puentes, ¿sí?, de neoformación ósea en toda la columna, y se va volviendo como una caña de bambú, y se va quedando rígida, se va quedando limitado el paciente. Eso puede suceder desde etapas tempranas en formas juveniles. Entonces hacemos una medición y le pedimos al paciente que se incline lo más que pueda hacia adelante, y hacemos una medición para mirar la diferencia y la distancia entre esos dos puntos que colocamos. Recuerden que inicialmente eran 15 centímetros, entonces ¿qué tenemos que ganar? Más de 6 centímetros o más para considerar que el paciente tiene una movilidad lumbosacra normal. Por otro lado tenemos la prueba de Faber. La prueba de Faber es lo que hace es evaluar si hay sacroileitis. Entonces doblamos una de las piernas sobre la otra, como está en la imagen, y hacemos presión sobre la rodilla, ¿sí?, sosteniendo y fijando el pie con la otra mano. Entonces, si se genera dolor en el glúteo de esa rodilla examinada, es porque si se genera dolor es porque hay sacroileitis de ese mismo lado. ¿Y qué hacemos en esta maniobra? Es como si le hiciéramos una apertura y una presión atrás a la sacroiliaca. Entonces es una forma de evaluar sacroileitis. La otra forma de evaluar sacroileitis es que el paciente se incline hacia adelante, ¿sí?, estando de pie, se exponen atrás las sacroiliacas y hacemos presión directa sobre los puntos donde se encuentran las articulaciones sacroiliacas. La sacroileitis puede presentarse en la artritis idiopática juvenil relacionada con entesitis o espondiloartritis juvenil, o un paciente con lupus puede también debutar su lupus asociando una espondiloartritis. Ahora miremos este ejemplo. Este es un niño que llega a la consulta, ¿sí?, y tiene este hombro y este brazo quieto. Él no lo mueve. Si ven el brazo izquierdo, él lo tiene flexión, ¿sí?, pareciera que no tiene limitación, pero ese brazo derecho está quieto, está caído, ¿sí? Entonces tiene una deformidad, no aparece, pero tiene una alteración funcional, sí. Él no es capaz de mover esa extremidad. Cuando uno no es capaz de mover algo, pero realmente no tiene compromiso neurológico, porque la sensibilidad está bien, la movilidad de los dedos está bien y todo eso, hablamos de una pseudoparálisis. Entonces este paciente tiene una alteración funcional, una pseudoparálisis del miembro superior derecho. ¿Y por qué no lo mueve? Porque tiene dolor. Entonces le pedimos al paciente que haga movimientos activos de esa extremidad, y él nos dice que no puede porque tiene exquisito dolor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Necesitamos saber si tiene artritis o no. ¿Qué hacemos? Hacemos los movimientos pasivos. Entonces le pedimos al paciente que esté tranquilo, que esté al lado de papá, y nosotros empezamos a mover las articulaciones. Empezamos desde la parte distal, miramos mano, le pedimos que haga todas las maniobras de mano, que cierre la mano, que haga el puño. Entonces sabemos que las interfalángicas y metacarpofángicas están bien.
evaluamos muñeca, ¿sí? Luego evaluamos codo y luego llegamos al hombro y empezamos a evaluar el hombro de forma pasiva. Nosotros hacemos el movimiento. Puede que el paciente se desencadene algún dolor en alguno de los puntos, alguna de las articulaciones, y podemos decir si este paciente tiene una artritis. Pero en especial en este paciente hacemos toda la evaluación y podemos hacer todos los rangos de movimiento y el paciente no tiene limitación de los rangos de movimiento, o sea que no tiene artritis. Este paciente tenía una leucemia con infiltración de clavícula. Entonces tenía tanto dolor, un exquisito dolor en clavícula, que no permitía hacer movilidad de hombro de forma adecuada. Entonces, lo que pareciera una IJ, un trauma o alguna lesión neurológica, es completamente distinto en este paciente. Es una infiltración y el dolor es el que no permite que haga los movimientos activos. ¿Cuál es la artritis idiopática juvenil más frecuente? La artritis ANAS positivos de inicio temprano. ¿Cómo son estos niños? Son niños pequeños, generalmente son mujeres menores de 6 años. ¿Sí? Son niñas pequeñas y generalmente aparecen a los 18 meses, 2 años de edad. ¿Y qué se les inflama normalmente o más frecuentemente? La rodilla. Entonces, una niña que por lo demás se ve sana, pero que tiene una rodilla con inflamación, con artritis, por 6 semanas, inicia antes de los 6 años, y tiene unos títulos de ANAS con 2 pruebas, ¿sí? Diferentes de al menos 3 meses de diferencia, positivas con 1 en 160 de dilución. Entonces, estos pacientes tienen un especial interés. ¿Por qué? Porque a veces son difíciles de diagnosticar por alguien que no sepa de reumatología, alguien que no sea experto en la materia. Porque, ¿qué puede tener una niña pequeña de 2, 3 años con una rodilla inflamada? Puede tener un trauma en el jardín, la pudieron haber golpeado, se le dobló la rodilla, ¿sí? Puede tener cualquier otra cosa, puede incluso tener una artritis séptica. Entonces tenemos que estar muy seguros que el proceso inflamatorio que tiene la niña es una IJ y no es una infección, no es un trauma, no es una hemartrosis, por ejemplo, en caso de varones que tengan hemofilia. Entonces, el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer para quedarnos con la patología que va a tener probablemente nuestro paciente, que va a ser una artritis idiopática juvenil. Hay pacientes que son llevados a intervención quirúrgica, a drenaje líquido, a lavado y han recibido antibióticos considerando que tiene una artritis séptica. Y no una vez, sino incluso 2 hasta 3 veces. Entonces, siempre que tengamos una niña pequeña con un compromiso articular único, asimétrico en una rodilla, que por lo demás no se ve enferma, no se ve séptica, no está febril, no está taquicárdica, no está con compromiso renal, o sea, no es una forma de sepsis, ¿sí? Hay que pensar que tiene una AIJ de inicio temprano. Aquí tenemos otro ejemplo, esta otra niña con una IJ de inicio temprano, es un bebé realmente, y tenemos otro ejemplo de una paciente ya más grande que tiene compromiso de rodilla y adicionalmente tiene compromiso de manos. ¿Por qué es importante pedir ANAS en este grupo de edad? Porque los anticuerpos antinucleares en este grupo de edad le dan la caracterización y le dan mayor riesgo de presentar uveitis, que es la manifestación extraarticular más frecuente de la artritis idiopática juvenil. O sea que yo tengo una IJ con ANAS positivos, tengo que mandársela obligatoriamente al oftalmólogo. Siempre que tengamos un paciente con sospecha de artritis idiopática juvenil, mándesela al oftalmólogo. Si tiene ANAS positivos, tiene más riesgo de tener uveitis. Y esta uveitis es asintomática, no duele, no se coloca rojo el ojo, no da fotofobia, no da sensación de cuerpo extraño. Es una uveitis que empieza a generar daño y empieza a alterar, por ejemplo, vemos esta pupila que está deforme porque tiene sinequias, tiene bandas cicatrizales internas del paciente. La foto abajo tiene una queratopatía en banda y tiene una catarata. O sea que si no identificamos la uveitis en estos pacientes, podemos tener secuelas, incluso pérdida ocular, y los pacientes requieren cirugía con faquectomía y colocación de lentes intraoculares. Ahora bien, vamos a ver esta AIJ que es parecida a la del adulto. Son las formas poliarticulares con factor reumático positivo. Entonces vamos aquí a darle a esta paciente, es una artritis por 6 semanas o más y tiene que tener 2 pruebas de factor reumatoideo positivos con al menos 3 meses de diferencia de 12 semanas. ¿Por qué? Porque la molécula del factor reumatoideo es una molécula de IgM. Y acuerden que si yo tengo una infección severa, tengo una endocarditis, tengo una pericarditis, tengo un proceso infeccioso, incluso una tuberculosis, yo puedo positivizar el factor reumatoideo falsamente.
¿sí? Y no necesariamente tener la artritis. Entonces yo tengo que repetirla a las 12 semanas y estar seguros que sí es un factor reumatoideo realmente asociado con la artritis del paciente. O, por otro lado, puedo pedir una prueba para anticuerpos antipéptidos citrullinado cíclico. Esa es una molécula de IgG. Entonces, con una sola que tenga positiva, ya puedo hacer el diagnóstico de este paciente. Esta es una paciente con artritis idiopático juvenil poliarticular, muchas articulaciones. Miren cómo camina. Miren que se ve incluso descuidada. Esta es una paciente que tenía el cabello sucio, tenía costras, ya no se aseaba bien, tiene una pérdida de la calidad de vida importante. Tiene inflamación en rodillas, caderas, codos, cervical, ATM. Es una paciente que diagnosticamos en el hospital universitario después de un año de ella estar en consultas ambulatorias en uno de los pueblos del valle y que mandaron como urgencia vital. Porque a veces muchas de las cosas las hacemos así. Los internos que se gradúan me dicen, doctor, tengo este paciente y yo creo que tiene una enfermedad reumática, pero no logro que le citan, no logro que la remitan al hospital universitario, a la consulta de reumatología. Entonces a veces nos vemos obligados a decirle, móntele una ambulancia, mándele una urgencia vital y resolvemos los problemas rápidos de los pacientes. Todos estos puntos que están marcados en estos pacientes tienen algo en común. Son los sitios de inserción del tendón o ligamento del hueso. Se llaman entesis. Entonces, el sitio más grande es el aquiliano. Tenemos aquí la inserción de los cuádriceps en la rótula. Tenemos el ligamento infrarrotuliano que se inserta en la parte inferior de la rótula, en la tuberosidad tibial, y tenemos todo lo que es fascia plantar. Estos sitios de entesis para nosotros, el reumatólogo, y para la evaluación musculoesquelética es muy importante, porque unas formas de artritis idiopática juvenil se presentan y debutan como entesitis. Entonces, ¿qué tiene el niño si le duele la fascia plantar? Pues tiene una fascitis plantar. Entonces, es el niño que se levanta y tiene dolor en los talones, que le duelen los pies al caminar, que se exacerba y se aumenta mucho más cuando hace actividad física, porque va a tener más traumas sobre ese sitio de inserción tendinosa, ¿sí? O tiene dolor en las rodillas, sin inflamación de la artritis, porque este es solamente el tendón, o tiene dolor e inflamación solamente en el sitio de inserción del tendón aquiliano. ¿A quiénes les da entesitis? Entonces generalmente son varones, es diferente a esa forma que habíamos visto en mujeres. Entonces generalmente estos son varones y estos niños pueden hacer también uveitis. La diferencia de la uveitis de estos niños a la que vimos en las mujeres es que esta uveitis pone el ojo rojo, duele, da fotofobia, molesta, sensación de cuerpo extraño. Algunos pacientes tienen el HLA-B27 positivo, que es un marcador pronóstico, de mal pronóstico. ¿Y qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente con una espondiloartritis juvenil HLA-27 positivo, tiene más riesgo de llegar a adulto y hacer una espondilitis anquilosante. ¿Hay antecedentes familiares en ellos? Sí, algunos tienen antecedentes de psoriasis, de enfermedad inflamatoria intestinal o de uveitis recurrente. ¿Sí? Recuerden, yo tengo el HLA-27 en muchas cosas y yo puedo hacer uveitis aislada asociada al HLA-27, como puedo hacer la uveitis con la espondiloartritis. El compromiso de estos pacientes articular puede ser periférico, ¿sí? En extremidades inferiores principalmente, o de compromiso axial ya de columna. Hagamos un resumen y una pausa. Entonces, ¿cuál es el guión de la artritis idiopática juvenil? Entonces, por un lado tenemos mujeres más que hombres y por otro lado tenemos hombres, ¿sí? Más que mujeres. Miremos cómo son las mujeres. Uveitis asintomática asociada a las positivos y generalmente son niñas pequeñas menores de 6 años. Y por otro lado tenemos el grupo de los hombres, entonces son uveitis que molesta, que duele, aguda, ¿sí? Generalmente son varones mayores de 6 años con un HLA-B27 positivo. Y este es el guión de la artritis idiopática juvenil que describió el doctor Frederick Still. En adultos se llama enfermedad de Still de inicio del adulto. En pediatría se llama artritis idiopática juvenil de inicio sistémico. Sistémico es porque produce compromiso de muchos órganos y sistemas, produce fiebre, produce el exantema que tiene aquí el paciente, produce la fiebre, puede producir que se aumente el hígado y el vaso, serositis en pulmón, serositis en pericardio. Y esta tiene la relación hombre-mujer, es 1 a 1. Generalmente son niños de edad preescolar o escolar, no son niños muy grandes realmente. Y generalmente tienen ANA negativos, factor reumatoideo negativo y HLA-27 negativo, ¿sí? No tienen ningún marcador serológico realmente. Yo no puedo tomar ninguna prueba que diga, voy a tomar la prueba para la IJ sistémica o enfermedad de Still, no existe. ¿Sí? Los diagnósticos en reumatología generalmente son clínicos y cuando pedimos laboratorio es porque creemos que tiene una enfermedad y queremos confirmarla o queremos saber si tiene un peor pronóstico,
¿sí? O si hay un compromiso de órgano o sistema adicional. Causas de cojera en pediatría es muy importante. ¿Por qué consultan los niños? ¿Sí? Que el niño yo lo veo cojo, que el niño está cojo. Entonces tenemos que considerarlos. En todos los pacientes, en cualquier edad, osteomielitis, artritis séptica, trauma no accidental, o sea, maltrato infantil, ¿sí? Las artritis idiopáticas juveniles, las enfermedades hematológicas como anemia de células falciformes, y para nosotros es muy importante este punto porque nuestra influencia sobre el Pacífico hace que tengamos una carga importante de pacientes con hemoglobinopatías, especialmente anemia de células falciformes. Y cuando ellos hacen crisis, hacen cuadros muy similares a osteomielitis o muy similares a artritis. De 1 a 3 años que tenemos fracturas, displasias de la cadera y neuroblastoma. El neuroblastoma es una de esas lesiones malignas que puede hacer metástasis a cadera y puede hacer coger al paciente y dolor articular, y entonces el paciente no, porque se golpeó en el jardín. No, a veces es una lesión metastásica de neuroblastoma. De 4 a 10 años tenemos la sinovitis transitoria. La sinovitis transitoria es una enfermedad benigna, es autolimitada, entonces a mí me da un cuadro infeccioso respiratorio y monto una respuesta inflamatoria sobre esa cadera. ¿Sí? Y entonces estoy cojo. Pero esa severidad de esa inflamación no es tanta como en la artritis séptica. Cuando tengo un paciente con artritis séptica, el paciente se ve enfermo, se ve taquicárdico, se ve febril, no es capaz de soportar peso sobre esa articulación. El paciente de la sinovitis transitoria, yo lo coloco a caminar y él está cojo, pero va, allí va, él aguanta su peso sobre esa articulación. Pero el paciente infectado séptico no lo hace. Tenemos la enfermedad de Pertes, ¿sí? Y tenemos la leucemia linfoide aguda. El año pasado, en el último congreso del Colegio Americano de Reumatología, el grupo Correuma de Italia presentó un trabajo muy bonito, fue un ASTE que presentaron. Entonces, en unión de reumatólogos y oncólogos pediatras, quisieron hacer la diferenciación de cuando un paciente ingresa por una manifestación musculoesquelética, si este paciente realmente era una IJ por un lado o si era una enfermedad maligna por el otro. ¿Qué concluyeron de esta evaluación de estos pacientes? Que si usted tiene al debut un paciente con compromiso en cadera y compromiso en hombro, piensen que ese paciente tiene una malignidad, primero que todo. Pero, por el contrario, si el paciente debuta con compromiso de rodilla, es más probable que tenga una artritis idiopática aguda. ¿Vale? O sea que cadera y hombro al debut de la enfermedad, piense primero en malignidades antes que en una IJ. De 11 a 16 años tenemos los deslizamientos epifisiarios de la cabeza del fémur, tenemos los tumores óseos primarios y la osteocondrosis, que es cuando se desprende algo del plato de crecimiento de estos pacientes, ¿sí? Y empieza a hacer un desprendimiento, entonces se desprende del hueso y genera dolor. ¿Cómo se trata? Con reposo, analgésicos y ya. Hay unas formas muy severas pues, que requieren terapia y rehabilitación para estos pacientes, pero son formas benignas que no va a pasar. Volvemos y repetimos banderas rojas, acuérdense. Fiebre, malestar, manifestaciones sistémicas, requiere evaluación inmediata. Linfadenopatía y esplenomegalia, evaluación inmediata porque puede ser una malignidad. Dolor óseo articular acompañado de fiebre puede ser una infección en el sistema musculoesquelético. Dolor refractario persistente despertar la noche, malignidades, tumores, leucemias, todo lo infiltrativo. Y si hay incongruencia entre la historia y lo encontrado en el examen físico, en maltrato. Ahora bien, vamos a ver algo de miopatía. ¿Cómo evaluamos la fuerza de los pacientes? Los pacientes con miopatía consultan a reumatología pues porque el niño no camina bien, ya no sube las escaleras, ya no rinde lo que rendía antes en el colegio, en la educación física, en el deporte. Entonces, los grados de fuerza los evaluamos de 0 a 5, siendo 5 lo mejor del paciente. Y como ven allí en el cuadro, ¿sí? Hay distintas formas en las que vamos aplicando gravedad o resistencia. ¿Quién está bien? El que tiene y eleva y mueve la extremidad, la articulación o la parte de la extremidad contra gravedad y contra resistencia. ¿Vale? Y 0, el que tiene nula o no hay contracción de movilidad. Las miopatías, cuando tienen mucha severidad, siempre hay que hacerle la electromiografía y neuroconducción. Siempre. Porque tenemos que estar seguros que o es un compromiso muscular aislado o es un compromiso neuropático adicional. Esta es la maniobra de Gowers, ¿sí? La maniobra de Gowers se considera positiva cuando el paciente usa sus manos para lograr la bipedestación. Entonces el paciente puede empezar sentado o acostado, hay diferentes formas de hacerlo. Yo les digo que se sienten y les pido que se paren como ellos quieran.
¿sí? Cuando uno tiene una miopatía, y en reumatología, especialmente las miopatías como la dermatomyositis juvenil, afecta la cintura escapular y la cintura pélvica. Entonces el paciente no es capaz de levantarse del piso ni de levantarse de una silla de una forma efectiva sin usar sus manos para ayudarse. Y en este caso vemos, en el fotograma, vemos cómo el paciente va colocando una mano en la rodilla, va escalando sobre su propio cuerpo, luego tiene las dos manos en la rodilla, luego en cadera, hasta que llega a la bipedestación. Entonces esta paciente escala sobre su cuerpo porque la fuerza de la cintura pélvica no solo es capaz para hacerlo. Por último, vamos a ver los criterios de hipermovilidad. Muchos niños consultan a reumatología no por inflamación, no por artritis ni por miopatías, sino porque les duelen las articulaciones, artralgias. Entonces estas artralgias, ¿sí?, en muchos casos corresponden a síndrome de hipermovilidad. Entonces el paciente es muy flexible. Pueden haber algunos casos que son sintomáticos, entonces los pacientes que tienen colagenopatías, como Ehlers-Danlos, ¿sí?, o síndrome de Marfan, todos estos pacientes tienen unas características especiales. Pero yo puedo ser hipermóvil o hiperlaxo ligamentariamente cuando cumplo algunos de los criterios de la escala de Bennington. ¿Y estos qué son? Primero, la extensión del quinto dedo de la mano, ¿sí?, de 90 grados. O sea que yo lo cojo y lo coloco hacia atrás y miro a ver si se va más allá de 90 grados. Entonces le doy un punto a la derecha o izquierda. Luego hago una oposición del pulgar paralelo al antebrazo. Entonces cojo el dedo y lo bajo y trato de pegarlo a mi antebrazo, ¿sí? Ahí también sumo un punto por cada lado. Luego hago extensión de codos. Entonces cuando hago extensión de codos más allá de 10 grados, sumo un punto para cada lado. Igual en las rodillas, entonces hacemos un geno recurvatum, entonces le pedimos al paciente que se pare, tire las rodillas hacia atrás a ver qué tanto arco hace posterior, y si tengo un goniómetro, pues tengo que medir los grados de hiperextensión del paciente. Y por último, miramos la hiperextensión de la columna. Entonces, ¿qué le decimos? Coloca las palmas de las manos en el piso sin doblar las rodillas, y ese nos da un punto. Tener 4 puntos o más indica hipermovilidad, o sea que yo puedo ser hipermóvil, hiperlaxo, pero no ser sindromático, o sea, no tener una colagenopatía, pero puedo ser hipermóvil asociado a... Estos son nuestros pacientes. Nuestros pacientes tienen artritis generalmente. Esto es en la sala de pediatría general. María va coja. Miren cómo ella tiene cojera. Entonces, ella tiene cojera de su cadera. Entonces, acuerden que lo primero que tenemos que evaluar aquí en María es que no tenga una malignidad, es de raza negra, tiene o no una hemoglobinopatía con una crisis dermatomyositis y compromiso musculoesquelético. Entonces, todo eso lo pensamos antes de considerar que María pueda tener artritis idiopática juvenil. Es una niña pequeña y esta niña tenía una forma de artritis inflamatoria que era una forma sistémica de la enfermedad. O sea que tenía artritis, tenía esplenomegalia, tenía serositis y hacía exantema. O sea que tenía una enfermedad de estilo, una artritis idiopática multiinicio sistémico. ¿Qué les colocamos? Esteroides. Les bloqueamos la interleuquina 6, que es la que tienen de pico más elevada de ellos en sangre, entonces le colocamos anticuerpos monoclonales dirigidos, o sea que es una medicina un poco ya más personalizada en el mundo moderno. Y después de la terapia, pues ya María se mueve mejor, ya se encuentra más feliz, ya corre y ya el dolor empieza a desaparecer y controlamos los procesos inflamatorios. ¿Qué pasa si no tratamos los pacientes? Miren la extensión cervical de esta paciente. Si ustedes lo hacen en su casa o tienen un hermano o pueden ver a cualquiera o se lo hacen ustedes mismos frente al espejo, uno es capaz de mirar hacia el techo, ¿sí?, sin necesidad de echar la espalda para atrás, ¿sí? Esta niña tiene una limitación. Esto es lo que más puede ella extender la columna cervical, ¿sí? Tiene una artritis importante en columna. Y si le pedimos que extienda las rodillas, ella no es capaz de extenderlas. Esa es la máxima extensión que puede hacer de rodillas. También tiene simultáneamente una artritis en las rodillas. Ella tiene una forma poliarticular. Si no las tratamos, ¿cómo llegan adultos o adolescentes con deformidades importantes? Pueden llegar a fusionar la columna cervical. Por la inflamación, hay neoformación ósea y pueden fusionar la columna cervical. O pueden hacer dismetrías de extremidades. Entonces, esta paciente tiene el miembro inferior izquierdo más largo que el derecho. Si yo tengo una artritis crónica en una rodilla que no trato, el influjo de sangre y de inflamación y de factores de crecimiento a esa extremidad inflamada, a esa articulación inflamada, hace que ese platillo de crecimiento empiece a crecer y a desarrollarse más. Entonces, esa extremidad empieza a crecer más.
Y en todos los pacientes pueden llegar tardíamente y llegan con 5 o 6 centímetros de diferencia entre las dos extremidades. Después le pedimos al ortopedista que le haga una epifisio-desis, le fije, ¿sí?, con clavos el platillo de crecimiento de la rodilla afectada para que no crezca más, permitiendo que la otra rodilla, la contralateral sana, pues siga creciendo y la alcance en longitud, y luego le quitan los clavos y la paciente queda lo más simétrica. Muchas gracias, espero que hayan aprendido mucho, que tengan muchos conceptos en la mente, y cuando empecemos la parte práctica, pues vamos a ver cómo todo esto que vamos aprendiendo de evaluación musculoesquelética se va haciendo visible cuando hacemos unos diagnósticos bonitos y acertados. Muchas gracias.